Un interminable mar de dunas que se mueven como si estuviesen vivas. Aunque yermo, este desierto ostenta con orgullo un nombre improbable: la Ruta de la Seda. Desprovisto de marcas o señales, el desierto no ofrece pista alguna de lo que ha sido. Los relatos de aquellos que recorrieron la Ruta de la Seda se han convertido en legendarios. Hace más de 2000 años, ¿cómo atravesaban los viajeros este desierto? Hay rostros que han despertado para contar una historia que ha permanecido latente durante más de 1000 años. Miles de Budas que fueron pintados sobre los muros de piedra. ¿Quién pudo crear unos murales tan hermosos en los precipicios de un desierto? Buda en la Ruta de la Seda. Este es el segundo río más largo de China, el río Amarillo. El río Amarillo serpentea a través del Valle Amarillo y pasa por la bimilenaria ciudad de Lanzhou, abriéndose camino de oeste a este. Aquí, el servicio de ferry conecta Lanzhou con las zonas occidentales de China. Si seguimos la ruta del viejo ferry y ascendemos por el barranco, veremos cómo se abre ante nosotros la enorme pared de una montaña. Las cuevas de los 1000 Budas de Binglin. Numerosos Budas jalonan la montaña, y un Buda Maitreva de 27 metros de altura es la figura central. La excavación de las cuevas de los 1000 Budas de Binglin se inició en el año 420 y tardaron 1500 años en construirse, hasta el período de la dinastía Qing. Actualmente hay casi 216 cuevas diferentes y más de 1000 estatuas de Buda. En el templo de Binglin nos encontramos con los 1000 Budas. Los rostros de Buda cambian con el tiempo. Alguien excavó en estas montañas escarpadas y talló a Buda y a Bodhisattva sin dejar espacio libre dentro de las grutas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué alguien quiso tallar tantos rostros en un precipicio a lo largo de 1500 años? El templo de Binglin no es el único lugar en el que encontramos las grutas de las cuevas de Mogao. Las cuevas también se encuentran en Chang'an, la capital de la dinastía Tang, y se extienden hasta la zona de Lanzhou y Dunhuan, con una concentración cerca de Dunhuan. Recientemente los arqueólogos han comenzado a excavar las cuevas de Mogao de las grutas de Dunhuan.
El templo de la gruta no está abierto al público porque todavía no ha sido estudiado completamente. Algunas grutas de la montaña se encuentran a lo largo de un pasillo. Los fieles celebran sus servicios aquí mientras caminan alrededor de las grutas, que están repletas de hermosos frescos. Dando vueltas a una gruta, los devotos acumulan acciones virtuosas y se protegen de los infortunios. Los frescos pintados sobre los muros de las cuevas explican las enseñanzas de Buda a las personas que caminan alrededor de ellas. Un experto estudia e investiga actualmente el templo de las cuevas de los 1000 Budas y sus murales. Es Soo Young, estudioso coreano, doctor en dunhuanología y pintor al fresco. Podemos situar los frescos en el tiempo analizando los diseños y contenidos de las pinturas. Como si fuesen estratos geológicos, los diferentes períodos de frescos se superponen a los de otros períodos. Esta parte tiene 2 capas de frescos. La parte inferior del fresco está basada en un estilo de pintura temprano, paralelo al estilo de la dinastía del norte, del siglo V. La parte superior del fresco está solo parcialmente cubierta por el estilo del siglo V. Es algo que vemos con gran claridad en los frescos de Dunhuang. Las viejas pinturas al fresco fueron restauradas con pinturas más nuevas, del siglo X. Yo creo que el fresco superior se realizó durante el siglo X. Un mural milenario nos cuenta una historia que tardó 1500 años en terminarse. Las grutas de Mogao no son obra de un solo artista de una época concreta, sino que las cuevas fueron terminadas por numerosos peregrinos que se detuvieron aquí y aportaron su contribución artística, tallándolas y decorándolas durante 1000 o 1500 años. Eso convierte a las cuevas de Mogao en un lugar único. La ciudad oasis de Dunhuang. En sus proximidades se encuentra la montaña Minsha, también conocida como la montaña de la arena que resuena. Cuenta la leyenda que el oasis se formó con las lágrimas de una ninfa que se unieron para formar un estanque. Durante miles de años, este misterioso oasis en la arena nunca se ha secado. Un misterio de la madre naturaleza. Aunque se llama montaña Minsha, Minsha en realidad es un grupo de cientos de colinas arenosas. Es muy difícil escalar estas empinadas dunas de arena. Los camellos sirven de guías a los turistas que viajan por el desierto. Una duna de arena a 1650 metros sobre el nivel del mar. Hay personas que suben y bajan esta montaña de arena varias veces al día. Por un yuan, estas personas suben trineos hasta la cima de la duna. Lanzarse en trineo es la diversión más popular en la montaña Minsha. Sin embargo, para el pueblo de Dunhuang, este surf de las dunas no es un simple juego. Una vieja tradición dice que si te deslizas por la montaña de Minsha durante el Tano, puedes evitar la mala fortuna.
En el lado oriental de la montaña Minsha, al otro lado del bosque de los Álamos, hay numerosas cuevas. La UNESCO las ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Son las cuevas de Mogao. Durante más de 1000 años, las cuevas de Mogao han constituido una de las colecciones mejor conservadas de arte creado en cuevas. Este patrimonio desconfía de los turistas. Solo tras dejar todas nuestras pertenencias personales podemos cruzar el torno de la entrada. Hay 492 grutas repartidas a lo largo de 1600 metros de precipicio. Las grutas empezaron a esculpirse en el siglo IV y la labor continuó durante 1000 años. En el año 366 después de Cristo, un monje, Lotsun, comenzó a hacer arte en las cuevas de Mogao. Durante un viaje de iluminación, llegó aquí y tuvo una visión. Unos rayos dorados de luz brillaban sobre él como 1000 Budas. Imagínense lo magnífico que podía ser el paisaje del antiguo valle de las cuevas de Mogao en aquella época. Hoy, los templos de las cuevas están confinados tras puertas de hierro. Sobre la entrada de las puertas figura una plancha con un número de serie que las identifica. Para proteger los templos de las cuevas, el gobierno de Dunhuang abre solo unas 10 grutas al público. Más de 3000 estatuas de Buda y un total de 45 kilómetros de frescos de 1 metro de anchura resisten todavía en los templos de las cuevas de Mogao. Los artistas hicieron frescos de todo aquello que les gustaba, como la vida de Buda, sermones, leyendas, historias épicas y diferentes tipos de mitos. A lo largo de los milenios, los rasgos de Buda han cambiado con el paso del tiempo. Las figuras budistas pasaron de tener un aspecto masculino a una figura más femenina. Este rostro, pintado durante la dinastía Tang, nos recuerda a las pinturas de mujeres en palacio. El nómada Shan Bei, que vivía en Mongolia, dejó esta escena de caza. Los frescos de las cuevas describen vivamente la vida y época de nuestros antepasados hace 1500 años. Conocemos a muchas personas que vivieron en este desierto. Las cuevas de Mogao Dunhuang son famosas por ser el centro budista de mayor tamaño y mejor conservado del mundo. La variedad de murales, esculturas y grutas no tiene parangón con ningún otro. Por ello, las cuevas de Mogao han sido incluidas por la UNESCO en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad. Pero hay otra razón por la que estas cuevas están consideradas Patrimonio de la Humanidad. Documentos y unos 50.000 escritos caligráficos fueron ocultados en una pequeña gruta anterior al siglo XI. Alguien tapó la entrada a la gruta como para enterrar una cápsula del tiempo. En 1900, un sacerdote budista descubrió por casualidad estas grutas cubiertas por la arena. Los documentos de Dunhuang fueron expoliados por arqueólogos y ladrones. Peliot sabía leer y hablar chino, de modo que seleccionó de entre los numerosos manuscritos documentos muy valiosos académicamente.
Como no encontró documentos, Warner se llevó 12 trozos de frescos. Actualmente los documentos de Don Juan están repartidos por 44 museos de 11 países. Las grutas, reliquias, murales y documentos creados en Dunhuang a lo largo de 10 dinastías han alumbrado el término dunhuangnología. Los manuscritos y documentos históricos de Dunhuang, de entre los siglos IV y XIV, contienen sutras budistas, registros del censo, documentos contractuales, anotaciones musicales, libros de medicina, diarios de viaje, y están escritos en la lengua de cada país. Las impresiones fotográficas que Pelliot hizo de Dunhuang contienen muchísimos datos increíblemente valiosos, como costumbres de la época e historias de la vida en la antigüedad. Por ejemplo, ¿cómo vivían los sacerdotes budistas de Dunhuang? ¿Cómo eran sus relaciones familiares? ¿Vivían sin riquezas o llevaban ropa de seda? Pues bien, en aquella época, los monjes de Dunhuang llevaban una vida bastante diferente a la de los monjes budistas actuales. Tenían fortuna y familia. Criaban ganado y ovejas en el templo y comían carne junto a sus familiares. En aquella época, ¿por qué se les ocurrió construir las cuevas de Mogao en el precipicio de un desierto? ¿Por qué razón las cuevas de Mogao y el arte budista se unieron a este desolado desierto? Recorrer la ruta de la seda, que contempla 2000 años de historia, implica un viaje con muchas caras, con penalidades y peligros que acechan en cada esquina. Tras dejar atrás los escarpados picos del desierto, se abre ante nosotros un desierto interminable. Y tras superar este desierto, ¿qué tipo de tierra descubriremos? ¿Cómo cruzaba la gente un desierto tan inhóspito? Un documento especial de los que Paul Pelliot se llevó de Dunhuang narra un viaje por la ruta de la seda en el siglo VIII. Este documento histórico es conocido como el Diario de Hecho. Este valioso documento fue escrito por el monje budista Hecho, un prelado de la antigua dinastía coreana Silla. Aunque el Diario de Hecho descubierto es tan solo un resumen de 227 líneas, nos permite imaginar todos sus aspectos. La ruta de la seda es una senda para quienes buscan el budismo, para peregrinos que viajan hacia la India. Durante su viaje, numerosos monjes acompañaron a Hecho, que también era sacerdote budista. Según el relato del monje Hecho, unos 20 peregrinos budistas del reino de Silla iniciaron un peregrinaje a través de la India. Pero ninguno regresaría a casa con vida.
Hecho da detalles de las diferentes sectas budistas, monasterios, costumbres, accidentes geográficos y paisajes que recorrió durante su viaje. Su viaje incluyó dos rutas, la ruta de la seda y la ruta del mar, hace 1400 años. Hecho fue a la India por mar. Emprendió un peregrinaje para visitar las reliquias de Buda Gotama. Recorrió numerosos países pequeños, visitó la meseta de Pamir y después volvió a Chang'an por la ruta de la seda. Fue un viaje que duró 8 largos años. Hace 2000 años, ¿cómo sabía la gente que al otro lado de un desierto interminable había un mundo diferente al suyo? La ruta de la seda guarda innumerables historias, tantas como sus 2000 años. La ruta nos cuenta historias de ciudades construidas en un oasis que de repente se desvanecían en la arena, historias de guerras, y todo ello transmitido por los relatos de los viajeros. Los relatos de las experiencias de los monjes que buscaban el budismo se han transmitido a través de leyendas. ¿Cómo encontraban el camino las caravanas sin ninguna señal que les guiase en este vasto desierto? Los pueblos antiguos llamaban a esta ruta por la que viajaban la ruta de la inmensidad del océano. Es difícil comprender por qué le llamaban a esta ruta de la inmensidad del océano, porque por aquí no se ve el mar. Océano podría ser tal vez el apodo de esta ruta y referirse a la arena del desierto. Nuestros antepasados asimilaban el desierto al mar desértico. ¿Cuál es el rasgo más significativo del mar del desierto? Los huesos y restos de camellos que el viajero que recorría la ruta dejaba a modo de señales. El diario de un monje de Cachemira encontrado en un documento de Dunhuang recoge vivamente su experiencia. El cálido viento de la arena engulló la caravana y creó gigantescas colinas de más de 10 metros de altura. Fui el único superviviente. Solo veía esqueletos que me advertían de mi destino. Unos días después, una caravana rescataba al sacerdote budista. La parte más dura del viaje por la ruta de la seda era cruzar la vasta inmensidad del desierto, conocida como el Mar de la Muerte. Desierto de Taklamakan, en Asia Central. Su nombre quiere decir, si entras, no saldrás. Incluso para los animales del desierto, como los camellos, los viajes al Taklamakan son viajes peligrosamente próximos a la muerte. La Puerta de Jade, en Dunhuang.
Esta puerta actúa de puesto fronterizo en Dunhuang. Es un punto de control de entrada y salida de la Gran China. Tras cruzar la puerta de jade, los visitantes entran en Dunhuang. En el pasado, este lugar era una próspera ciudad internacional, un crisol de las culturas oriental y occidental. Un lugar en el que los viajeros solían descansar tras atravesar el letal desierto, y en el que otros viajeros se pertrechaban antes de continuar hacia el desierto del Gobi. Dunhuang, que significa luz de antorcha para florecer y prosperar, es la antorcha que ilumina la ruta de la seda. El oasis de Dunhuang recibe a los extenuados viajeros al final de su letal viaje por el Taklamakan. El arroyo llega hasta las aldeas. La ciudad oasis de Dunhuang se nutre del hielo que se derrite en la cordillera de Kunlun. La vida en esta ciudad no ha cambiado mucho. Sus habitantes viven de los cultivos de diversas variedades de frutas, verduras y algodón. Los albaricoques son el producto principal de esta ciudad oasis, porque la fruta de esta zona tiene un alto contenido en azúcar. Los albaricoques secos son un aperitivo habitual tanto para los naturales de Dunhuang como para los viajeros. Al atardecer, un tren de camellos recorre en fila la carretera hacia una aldea. Los camellos vuelven a casa tras pasear a los turistas hasta la montaña Minsha. Todos los camellos que posee cada familia suponen ingresos para los vecinos de la aldea. El tiempo parecía haberse detenido para Dunhuang desde que se redujo el comercio por la ruta de la seda, hasta que llegaron los turistas buscando la montaña Minsha y las cuevas de Mogao. En el siglo X, un funcionario del gobierno de Dunhuang describía el paisaje de hace casi 1000 años en una ciudad oasis en Dunhuang. Cuando tenía 7 años me fui de excursión. Pasé por un camino serpenteante, por un desierto de grava. Llegué a unas cuevas en un precipicio en las que había agua y los álamos formaban una línea. La entrada al templo de la cueva estaba llena de monjes, mercaderes y visitantes. Las cuevas de Mogao son una intersección entre el límite de la ruta de la seda y el punto en el que comienza el desierto de la muerte. Yangpyeong, Corea. Hay un lugar en el que podemos encontrar a los 1000 Budas de Dunhuang. Este lugar es el estudio de Zhou Yong. Él estuvo en Dunhuang 8 años estudiando el arte de las cuevas de Mogao. Sus inspiraciones artísticas se basan en el alma y las historias de los creadores de las cuevas de Mogao. En las cuevas de Mogao, en la ciudad de Dunhuang,
Hay millones de frescos budistas, especialmente murales de los 1000 Budas. Los frescos de los 1000 Budas tienen un significado simbólico. Cualquiera puede lograr la iluminación espiritual y cultural para convertirse en Buda. En la vida pasada, presente y futura, existen miles de Budas. Por eso es tan fácil encontrar pinturas de Buda y anécdotas en las cuevas de Mogao, en Dunhuang. Este fresco es un símbolo de la consecución del nirvana. 500 ladrones fueron descubiertos por las tropas del gobierno y fueron privados de la vista como castigo. Este fresco narra la historia de unos 500 ladrones que perdieron la vista y después la recuperaron. Las tropas del gobierno castigaron a 500 ladrones, arrancándoles los ojos. Los ladrones ciegos pidieron clemencia a Buda. Buda, sintiendo lástima de los ladrones, les devolvió la vista. Los ladrones, cuando recuperaron la visión, abrazaron el budismo. Este fresco nos dice que incluso los ladrones pueden alcanzar el nirvana. Y eso era algo que creían y representaron los artistas de las cuevas de Mogao. Zhou Yong emplea texturas y colores únicos en sus frescos, desconocidos en las pinturas occidentales. Sus técnicas y materiales se basan en el milenario estilo de los frescos de Dunhuang. Zhou Yong afirma que encontró a su mejor maestro en el desierto. Mientras trabajaba en los frescos de Dunhuang, trabé amistad con unos viejos pintores. Esos ancianos me enseñaron de corazón cómo usar el color y también su estilo de caligrafía. De repente empecé a preguntarme quién confeccionaba frescos en la antigüedad y descubrí que Dongbao Da es el artista más famoso de todos los que pintaban murales en las cuevas. Es el Miguel Ángel de la Ruta de la Seda. Miguel Ángel dejó obras maestras de la vida de Jesucristo. Del mismo modo, Dongbao Da fue el gran maestro del arte y de la pintura budistas. La cueva número 61 y buena parte de las cuevas budistas de Dunhuang fueron pintadas en el siglo X por Dongbao Da. Antes de que los arqueólogos estudiasen a Dongbao Da, se creía que los murales de las cuevas los habían hecho trabajadores que vivían con muy poca comida y raciones de sal. Pero Dongbao Da nos cuenta una historia diferente sobre los artistas. Era un gran artista y un hombre de posición en la sociedad. El documento sobre Dongbao Da describe en profundidad a pintores, escultores y su estudio, junto a otros textos existentes. Por ejemplo, en la línea 3929 del documento de Stein, se dice que Dongbao Da era Turao en el estudio artístico del señor Zhou. ¿Qué es Turao? El Turao es el director del estudio. Era un pintor excelente y tenía un talento increíble, superior al de cualquier otro artista. Además, siempre se ha dicho que sus pinturas parecen reales. Hace más de 1000 años, ¿cómo se creaba un templo en una cueva? Los documentos de Dongbao Da tienen la clave del proceso de todo el sistema. Cuando Dongbao Da decidía el emplazamiento de una cueva, contrataba a operarios que la excavaban.
A los trabajadores no les costaba demasiado excavar, porque la cueva se hacía en tierra blanda. Pero la parte más difícil para los trabajadores era extender una pasta, una mezcla de arcilla y paja, sobre los muros de la cueva. Artesanos y trabajadores recibían 3 litros de semillas de cáñamo y grano como salario. Una vez que los trabajadores creaban una cueva, Don Bouda la medía y la diseñaba. A continuación, sus operarios daban los últimos retoques a la cueva y la dejaban lista para los frescos. Los lienzos para frescos se crean con un terrón muy especial, a base de agua, arena del desierto y sol. Es un fenómeno pasajero causado por la evaporación del agua. La superficie del terrón parece una masa de polvo fino. Este terrón blando se mezcla y se aplica sobre las paredes de las cuevas. Este terrón blando se crea por la evaporación del agua de la tierra. La tierra más áspera se queda en el fondo y una capa flotante de tierra fina se convierte en terrón blando tras la evaporación. Este terrón es el elemento más importante en los frescos de Dunhuang. Las paredes de las cuevas de Dunhuang están formadas por 3 capas. La primera capa es una mezcla de paja y tierra áspera. La segunda capa es una mezcla de cáñamo y arcilla. Por último, se aplica esta tierra fina a la pared de la cueva. Y así ya tienes un lienzo fino para el fresco de la gruta. Don Bouda organizaba historias y las esbozaba sobre la pared de la cueva. Los alumnos de Don Bouda copiaban el esbozo del maestro, como el pintor de Dunhuang que replica los frescos de Don Bouda. Pero, ¿cómo copiaban los esbozos de Don Bouda al techo de la cueva? Un alumno hacía orificios con una aguja siguiendo el esbozo. Pegaba el esbozo a la pared y después vertía el polvo rojo de su bolsa sobre él. El polvo rojo que salía al apretar la bolsa formaba los contornos en la pared de la cueva. Los pintores actuales que realizan réplicas usan un sistema similar al que usaba Don Bouda. Don Bouda, director de una academia de pinturas murales, dirigía a un numeroso grupo de pintores. Cuando diseñaba los colores para un fresco, sus discípulos pintaban el fresco con los colores elegidos. Al final, él daba los últimos retoques a la obra. Podríamos considerar al artista que replica los frescos de Dunhuang un discípulo de Don Bouda. El bodhisattva del artista Don Bouda no se puede comparar con otros bodhisattvas. Los miles de rostros de Budas y bodhisattvas que hay en las cuevas de Mogao, en Dunhuang, nos hablan de los talentosos pintores que ha habido en cada período. Hoy,
China está construyendo nuevas grutas de Mogao en Dunhuan. En esa línea, el gobierno de Dunhuan ha construido réplicas de algunas de las cuevas más importantes y representativas de Mogao. Hay en marcha esfuerzos de restauración para conservar las cuevas y sus contenidos, para que los visitantes puedan estudiar réplicas a escala real de las cuevas, sus esculturas y pinturas de cerca y bajo unas excelentes condiciones de iluminación. Las segundas grutas de Mogao se han esculpido en montañas desérticas con vistas al río y se encuentran en lugares similares a los de las cuevas de Mogao originales. Artistas murales están copiando todos los frescos originales en las nuevas cuevas modernas de Mogao. Las grutas budistas se conservaban gracias a las donaciones de los fieles. La magnitud de las grutas budistas habla del poder económico y del estatus social de esos fieles. A través de los rasgos de los fieles podemos leer un cambio en los períodos. La mayoría de ellos son burócratas o miembros de una familia de mercaderes ricos. La señora Yaisi era una persona típica de las que hacían ofrendas a Buda. Fue la mecenas de Don Bouda, el mejor pintor del siglo X. En el arte de las cuevas, los fieles siempre eran dibujados muy pequeños. Pero los fieles fueron representados de forma más realista y sus figuras eran más grandes en las dinastías Tang y Song. La señora Yaisi restauraba cuevas que se habían derrumbado. El número de obreros alcanzaba la centena. Ella misma preparaba y servía la comida. Pidió a un artesano que dibujase un nuevo fresco a la entrada de las cuevas. Los frescos eran muy hermosos. La señora Yaisi renovó primero la cueva número 61 con el artista Don Bouda. Posteriormente, acabaría remodelando y renovando otras 100 grutas. ¿Por qué dedicó tanto esfuerzo a los murales de las cuevas? Dunhuan llevaba casi 80 años bajo el control del gobierno de Turpan. La ruta de la seda había sido cerrada por Turpan y Dunhuan había sido devastada. Un gobernador inauguró el renacimiento de las grutas de Dunhuan tras liberarla de Turpan. El gobernador era Zhou Yuanzong. Zhou Yuanzong, su esposa la señora Yaisi y el artista Don Bouda renovaron juntos los templos de las cuevas. Encontramos la razón por la que Zhou Yuanzong dedicó tanto esfuerzo a revivir las grutas de Dunhuan en su literatura. La ciudad del Señor ha sido bendecida con paz y prosperidad. Que la ruta entre el este y el oeste siempre esté abierta para que no oigamos el sonido de la guerra. El arte de las cuevas de Dunhuan alcanzó su clímax bajo la administración de Zhou Yuanzong. La mayoría de los gigantescos templos de las cuevas se terminaron durante su gobierno. La finalización de las cuevas números 61 y 55 es un logro de Zhou Yuanzong. Según el documento de Dunhuan, bajo su control florecieron la economía y la cultura. A su muerte, el arte de las cuevas de Dunhuan inició su declive. ¿Qué historias quieren contarnos los miles de rostros de los Budas y Bodhisattvas de la ruta de la seda? Encontramos diversas figuras de Buda y Bodhisattva en la ruta de la seda. Tienen diferentes formas y rasgos dependiendo del período. Nos referimos tanto a rasgos femeninos como masculinos y a su constitución gruesa o delgada. Eso nos permite imaginarnos la figura de nuestros antepasados y su sentido de la estética gracias a los diferentes rostros de Buda en la ruta de la seda, porque el aspecto de Buda es el ideal de cada uno de los períodos.
Al mismo tiempo, Buda representa la idea de los antepasados. Cualquiera puede convertirse en un Buda. Cuando contemplamos el desierto desde el cielo, vemos el impresionante paisaje de la montaña Minsha y túmulos que se extienden por el horizonte del desierto. Esta cueva subterránea abrumó a todos con su profundidad y escala. El gigantesco muro delantero recuerda la imagen del Valle de los Reyes egipcio. ¿Quién era el dueño de este montículo? Aquí vemos un artefacto especial que suele encontrarse en Asia Central en las tumbas de reyes y personas de un estatus social elevado. Esto se llama Yiguan. Si tocamos o movemos un Yiguan, nos ocurrirá un accidente impredecible. Sí. ¿Qué es un Yiguan? Es una especie de dispositivo antirrobo. Si tocas o empujas el Yiguan, está diseñado para disparar una flecha o dejar caer algo de improviso. Por lo tanto, se trata de un dispositivo muy importante para proteger la tumba de una invasión exterior. La cámara de piedra está vacía. Los arqueólogos han encontrado varios retratos, pero ninguna prueba que les ayude a identificar al propietario de la tumba. Todos los objetos de la tumba han sido robados. Este montículo, que presumiblemente es una tumba de la dinastía Han, fue saqueado en 1986, algo que sabe todo el mundo. Pero ¿cómo entraron en la tumba? Excavaron en una esquina. Es un misterio cómo conocían el lugar exacto en el que excavar. Alguien construyó una casa eterna magnífica, 5 metros bajo tierra. Decoró cada ladrillo con hermosas pinturas. En los murales de la tumba se representan personajes de la mitología y dioses que protegen el este, el oeste, el sur y el norte. En esta zona hay unos 10.000 montículos antiguos. El gobierno local ha decidido no desenterrar las reliquias para protegerlas y conservarlas. Numerosas historias sobre la ruta de la seda siguen ocultas en el desierto. El viento de la arena del desierto tiene dos caras diferentes, y el desierto no deja huellas. El desierto cubre las huellas de nuestros neumáticos en cuanto pasamos. Por otra parte, el desierto reveló el recuerdo del prelado Hecho y nos entregó el relato de una ciudad oasis de 1500 años.
Sin embargo, descubrir las historias de la Ruta de la Seda es como contar los granos de arena de un desierto. Los 1000 Budas se encuentran en la encrucijada entre el final de la Ruta de la Seda y el comienzo del peligroso viaje al desierto. Los rostros de los 1000 Budas transmiten para la posteridad las ideas y anhelos de los artesanos de las cuevas. Los 1000 Budas cuentan la historia de la Ruta de la Seda a lo largo de 2000 años. Y lo que es más, Buda narra las historias del renacimiento de los templos de las cuevas y el Miguel Ángel de la Ruta de la Seda a los pueblos de hoy.